Quiero saludar a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, que está con nosotros, que es una ONG que ha venido documentando precisamente estas agresiones. Carlos, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un saludo para ti y a toda la gente que a esta hora nos ve y nos escucha. Vale la pena hacer un análisis 3 meses después de lo que ha ocurrido en relación a la libertad de expresión. Bueno, yo creo que ustedes hacían una presentación de algunos elementos. Uno tiene que ver con la censura clara y abierta que se produjo en relación a NT24, pero también nosotros documentamos la situación de libertad de expresión en Venezuela desde hace mucho tiempo. Desde los datos desde el año 2002 hasta ahora, el año pasado fue el mayor número de casos, el segundo mayor número de casos, pero en apenas 2 meses el número de casos acumulados ahora fue el total del 80% del año pasado. Es decir, que en 2 meses este año sin duda puede ser el año con el mayor número de casos. ¿Qué tipo de casos? Bueno, especialmente a fotoreporteros, han sido unas víctimas privilegiadas, un poco por lo que tú decías, que los fotógrafos, los reporteros gráficos son los que están documentando todas las cosas que están ocurriendo, la actuación de los cuerpos de seguridad, y también a los ciudadanos de a pie que están con sus cámaras, con sus equipos tomando fotografías. Eso fue lo que permitió, por ejemplo, conocer qué fue lo que ocurrió efectivamente el día 12 hace 3 meses. Es decir, había funcionarios armados en el contexto de una manifestación. Hay que decir que eso en Venezuela está prohibido taxativamente por la Constitución y que buena parte de esos actores allí fueron los que dispararon y son los responsables de las muertes ocurridas en las manifestaciones del día 12. Entonces, el periodismo está cumpliendo el papel de mostrarle a la sociedad qué es lo que ocurre. Ahora, la situación es que hemos tenido a lo largo del tiempo muchísimos casos de censura. Están muy preocupados, hay una preocupación por todo lo que se dice en las redes sociales. Entonces ha habido varios casos, ha habido desde la censura a las imágenes de Twitter durante unas 6 horas, hasta el bloqueo en la zona de Táchira de todo Internet, en la reducción de la velocidad en algunos lugares, hasta, bueno, la situación de intimidación que se ha dado y el ataque muy frontal a los periodistas que hacen cobertura de los eventos y de los hechos noticiosos, especialmente en el contexto de manifestaciones. Bien que lo decía Carlos Correa, la ONG Espacio Público ha documentado durante mucho tiempo, no ahora, no digamos estos 90 días de crisis, sino desde tiempo atrás, lo que tiene que ver con agresiones a la libertad de expresión. Por eso mismo quiero preguntar, 90 días después de esta protesta continua, ¿Venezuela tiene menos libertad de expresión? Es evidente que en Venezuela se le subió el costo de expresarse libremente. Hay una situación muy grave, yo quiero recordar varios elementos, por ejemplo, la situación que se está viviendo con el papel prensa, es decir, hay varios diarios que tienen poco papel, que han reducido su tiraje, es decir, diarios que tenían 4 cuerpos tienen 1 con 8 páginas, algunos diarios con problemas muy graves, el caso del Universal, por ejemplo, en este momento, el caso del Nacional, y han tenido que recurrir a la solidaridad internacional, específicamente Andidiarios ha permitido que los diarios hayan continuado saliendo por algunas semanas. Las enormes dificultades para acceder a la información pública, el tema de la violencia contra periodistas, no solo eso, sino unas cosas que son inusuales, es decir, inéditas. Le quitan las cámaras a los reporteros y no se las devuelven. Entonces ahí hay una situación de agravamiento en la que efectivamente en Venezuela es cada vez más difícil, o sea, hay gente que ya no tiene programas informativos, lugares donde puede enterarse o informarse de las cosas que quiere ver, y por eso se explica, y de alguna manera, es decir, en el contexto de restricción en los espacios nacionales, la gente está buscando información en los canales internacionales, ustedes y otras cadenas que todavía siguen ofreciendo alguna información sobre lo que pasa en Venezuela. Hasta tanto funcione de alguna manera ese mundo virtual que nos permite llegar a los venezolanos. Y esa es una pregunta importante porque ya he conversado, digamos, con distintas personalidades, especialistas en diferentes áreas, y de alguna manera hay un consenso en pensar que hacia allá transita Venezuela. Usted lo ha dicho, internet lento, se caen las páginas, no se puede conectar, el Twitter se desconecta a ratos. ¿Cree usted que Venezuela transita precisamente hacia el control
de ese mundo virtual que implica redes sociales, páginas informativas, ese resquicio que todavía le queda a los venezolanos? Bueno, hay intenciones, son intenciones manifiestas de tratar de controlar esos espacios. Quizás una de las características que tiene Internet es que es un ecosistema mediático que tiene precisamente la capacidad de hacer circular información a pesar de las pretensiones, porque es un tejido, es una malla, es una piel que tiene muchos puntos por donde se puede obtener información. Lo que está ocurriendo es que para buscar información en Internet, para enterarse de información a través de las redes sociales, hay que ser un usuario más sofisticado. Y eso está pasando, es decir, hay usuarios cada vez más sofisticados, pero Internet no es suficiente. No es suficiente porque si bien en Venezuela hay los cuentas de los periodistas en redes sociales tienen muchos seguidores, no es suficiente para sustituir otros mecanismos de información. Entonces, están surgiendo algunas iniciativas, gente que está, por ejemplo, obteniendo información y la está haciendo distribuir en volantes. Es decir, estamos en una situación de mucho reducción de esos espacios donde Internet juega un papel importante, pero también está la gente explorando y buscando otros caminos para enterarse y también para articularse. Hay que decir que ha habido mucha restricción y a pesar de eso las movilizaciones se mantienen, las convocatorias de diversos tipos se siguen dando, a pesar de que muchos medios no cuentan eso, no avisan de que va a haber esa actividad. Entonces quiere decir que la gente está teniendo otros modos para convocarse, para informarse y para movilizarse. Quiero agradecer a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, por estar con nosotros en NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A usted.